Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro cuarto domingo de Pascua, que va a ser este próximo 29 de abril. El evangelio que vamos a ver va a ser el evangelio del capítulo 10 de San Juan, de los versículos del 11 al 18. Bueno, después de haber leído una o varias versiones, vamos a pasar a ver versículo por versículo. Aquí tenemos en el versículo 11 que nos dice que empieza el versículo diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y ponemos ahí dos imágenes, precisamente cuando el pastor se arriesga por sus ovejas, una donde está en un despeñadero, una ovejita, y por otro lado viene un águila queriéndosela comer, y el pastor que va a rescatarla. ¿Y quién es el pastor? Pues es Jesús. Si vemos en este evangelio de San Juan, Jesús siempre va a estar diciendo yo soy. O sea, hace recalcar y recordar especialmente a los judíos, ¿verdad? Porque aquí quiere hacer recordar lo que ya estaba escrito, ¿sí? Y el pueblo judío conoce su historia. Entonces hay dos versículos, o sea, dos capítulos de dos libros, que es el de Jeremías y el de Ezequiel, que me gustaría que si tienen oportunidad le dan una leidita, que es el Ezequiel en el capítulo 34 del 1 al 16 y Jeremías 23 del 1 al 12. Y precisamente es ahí donde nos hace mención cuáles son las características y cómo deben de ser los pastores. ¿Y qué es un pastor para el pueblo judío? Pues es el que guía a su pueblo. ¿Y quiénes son las ovejas? Pues es su pueblo, los israelitas, ¿verdad? Entonces, que nos quede bien claro aquí el mensaje que nos está dando Jesús en este evangelio, y el que habla precisamente así, recordándonos quién es, porque así se presentaba ante los judíos en ese entonces por medio de los profetas, diciendo yo soy, ¿sí? A Moisés en Éxodo también hace mención de ese adjetivo, yo soy. Entonces pasamos al versículo 12, que dice: pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. Entonces vemos en la otra imagen donde el pastor ve a las ovejas, ve a los lobos que quieren acechar para matar a las ovejas, y las defiende. Y en cambio un pastor que es asalariado, o sea, que nomás vive lo que le importa es su salario, no siente la pertenencia de las ovejas, entonces cuando ve el peligro él también huye. Por lo tanto las ovejas van a ser presa de ese que viene a destruir. Entonces aquí nos hace recordar precisamente lo que ya les había dicho a ellos en Jeremías y en Ezequiel, y por lo tanto él hace mención de que ahora, como los pastores en ese tiempo y todo ese tiempo que estuvieron guiando a su pueblo no hicieron lo que debieron haber hecho, entonces ahora él se va a encargar de esos malos pastores, porque les dice malos pastores, y él se va a encargar ahora de su propio rebaño. Muy bien. Pasamos al siguiente versículo, el 14, dice: yo soy, otra vez, el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Aquí es bien importante, porque nos vuelve a decir Jesús quién es el buen pastor y cómo debe de ser el buen pastor. Ahorita vamos a repasar las tres características que debe tener el buen pastor, y una de ellas es esa. Dice: conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Entonces, primero, el buen pastor, aparte de que debe sentir la pertenencia
de esas ovejas que están a su cargo, son su responsabilidad, las debe de conocer una a una. En otro pasaje escucharemos que dice, las conozco y las llamo por su nombre, ¿verdad? Entonces, debemos de conocer a cada una de las ovejas, dice Jesús, aquí por medio del evangelista San Juan, y que ellas lo conocen a él también. Entonces, hace referencia, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Eso nos hace recordar ese momento hermoso que Jesús hizo en la cruz, esa acción tan importante que nunca debemos de olvidar, el dar la vida por sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Ya dijimos que es el pueblo israelita en su entonces, y ahora nosotros somos parte de ese pueblo, somos esas ovejas que también Él nos conoce. Entonces, ¿por qué hizo eso de dar su vida? Dice, como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre, Él da la vida por sus ovejas, porque como conoce al Padre, hace la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque lo obedece. Y esa era la acción que venía a realizar Jesús a la tierra. ¿Se acuerdan que dijo? Dio a su Hijo único, precisamente no para juzgar ni condenar, sino para salvar, ¿verdad? Entonces, a eso vino Jesús. Eso era lo que iba a hacer. Obedeció a su Padre, hizo la voluntad de Él, terminando dando la vida por ellos. Y en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Aquí nos debe de quedar bien claro, ¿verdad? Él está mencionando que hay otras ovejas. En el caso de específico históricamente, él a los que les está diciendo son judíos, pero sabe que hay otros pueblos, y esos también serían otras ovejas que no son de su redil, pero que también las quiere conducir. Y dice, yo les puse subrayado, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. O sea, es precisamente lo que viene a ser de esas tres características que debe tener el buen pastor, es el que está al servicio de la unidad de ese rebaño. O sea, su responsabilidad es unir, no desunir, ¿sí? Esa es su misión. Entonces, sabemos que hay otras personas que no comulgan con nuestra religión, ¿verdad? Pero también son parte de las ovejas del buen pastor. Y Él lo que quiere es unir a todas esas ovejas. Muy bien. Dice el 17, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Y nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. La orden. Y Él obedece, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz. La imagen que le pongo aquí es Jesús en la cruz. Esa fue la acción que Él está obedeciendo de su Padre, ¿verdad? Entonces, dar la vida, dice, tengo poder para darla. ¿Por qué la da? Porque bien se pudo haber arrepentido, o pudo haberle dicho a sus ángeles que vinieran por Él y lo defendieran y nunca haber llegado hasta la cruz, ¿verdad? Pero no, Él la da voluntariamente, pero tiene poder también para recobrarla de nuevo. Y sabemos que sí la recobró de nuevo, porque al tercer día resucitó, ¿verdad? Y Él lo había dicho, y la promesa que hace Jesús a su pueblo la cumple, ¿sí? Porque así es Dios de amoroso y de misericordioso. Entonces, aquí nos hace hincapié, lo subrayo, le pongo en negrito, dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? O sea, porque Él tiene poder para darla, pero también para recuperarla. Entonces, esa acción de que porque
da la vida, por eso lo ama el Padre, es la obediencia que le tiene al Padre y es el hacer su voluntad. Eso es algo que nosotros debemos de recordar, hacer la voluntad del Padre. A veces no va a ser muy cómodo, a veces no va a ser agradable, a veces va a ser muy doloroso y lo vemos reflejado en ese momento de la crucifixión, ¿verdad? No es un momento nada agradable, de hecho es bastante doloroso desde el punto de vista que lo veas, física, mental, espiritual, de todos modos es doloroso. Entonces es un momento difícil, pero está haciendo la voluntad del Padre y es ser obediente al Padre y por eso lo ama. Por eso les recalcamos aquí, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. A veces hay que morir a las cosas que nos están dañando para nacer de nuevo, como le decía Nicodemo, ¿se acuerdan? Muy bien, pues prácticamente ese es todo el Evangelio. Damos una repasadita rapidito con algunas preguntas. Dice, ¿cuáles son las características que permiten reconocer al verdadero pastor? Recuerden que primero es el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y luego que también ese pastor conozca sus ovejas y las ovejas lo conozcan a él, ¿sí? Y la otra es que él sabe que hay otras ovejas que no están dentro de su redil, pero su responsabilidad, su compromiso es unirlas y hacerlas y servirles también a ellas, ¿sí? El tener unidad en todas las ovejas. Muy bien. ¿Cómo deben de ser las ovejas? O sea, si las ovejas conocen si el pastor conoce a sus ovejas, entonces quiere decir que ellas también lo van a conocer, ¿verdad? Que si les habla, les chifla, les aplaude, les canta, van a reconocer primero su voz. Y vamos a ver qué sería la voz. La voz de Jesús o del buen pastor, que es Él, sería su palabra. Esa es la que nosotros tenemos que reconocer. Muy bien. ¿Cómo es el asalariado que no es pastor? O sea, él nomás trabaja por su salario, no le importa todo lo demás, ¿sí? Es la diferencia, o sea, no le importa que si viene el lobo y si se las quiere comer y él se pone en peligro, no le importa que las ovejas vayan a terminar muertas ahí o se las robe a alguien. Si él se pone en peligro, él importa él mismo y no sus ovejas. Es la diferencia. Y el buen pastor que nos dice que da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Que las trata de mantener unidas, ¿sí? Entonces esas características son importantes diferenciarlas entre el buen pastor y el que es asalariado. El que solamente va a trabajar por su salario, no le importa todo lo demás. Dice, ¿por qué Jesús les dice, por eso me ama el Padre? Les dice a sus discípulos, ¿por qué? Porque Él da su vida, ¿se acuerdan? Claro que Él nos dice que tiene poder para recobrarla, ¿verdad? Pero la da voluntariamente. Muy bien. Pues pasamos ahora a la meditación.